E1 en Onda Cero, donde Alsina. Éramos jóvenes y sin más conocimiento. Lo hicimos. Kent Lane, el primero que saltó en el primero de los viajes. 2 años y medio saltando. 600 saltos. Sí, me llamo Kent Lane. Bueno, la primera vez que oí hablar de ello, me pareció algo genial. Me daba miedo matarme. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vi una pared, una enorme pared de granito, acelerando justo a mi lado. Cuando sales de un acantilado, no hay viento con el que lidiar, así que la forma en que sales es la forma en que te mantendrás durante los próximos 4 o 5 segundos. Qué ganas de volver a hacerlo. Kent Lane es uno de los entonces jóvenes que hace casi 50 años en Estados Unidos tuvieron la idea de saltar en paracaídas desde un acantilado. Aquel grupo lo lideraba un ingeniero electrónico californiano amante del cine y del paracaidismo llamado Carl Voynich. Este fragmento que acabamos de escuchar pertenece precisamente al documental Sunshine Superman, que cuenta la vida de Voynich, el considerado como padre del salto base. El salto base, para aquellos que no lo conozcan, es un deporte de los conocidos como extremos, que consiste en lanzarse al vacío con paracaídas, no desde un avión, sino desde lugares estáticos, pues pueden ser un acantilado, antenas, edificios, puentes. Quienes lo practican utilizan solo un paracaídas para descender, y algunos añaden un poco más de emoción y de riesgo a algo ya de por sí peligroso, poniéndose un traje con alas para planear, a menudo incluso acercándose a desfiladeros o cañones. Y volviendo a Carl Voynich y su grupo, se les considera los pioneros del salto base no porque fueran los primeros en hacerlo, sino porque fueron los primeros en filmarlo. Fue en el año 1978 en el Parque Nacional de Yosemite o algo así que se dice en California. Se lanzaron al vacío desde una altura de algo más de 900 metros desde la cima del acantilado conocido como El Capitán. They call it El Capitan, the tallest vertical wall in Yosemite National Park. Solid granite. It rises 3,000 feet from the valley floor, almost straight up. Carl Voynich contaba que todo el mundo que le entrevistaba o que conversaba con él, ¿no?, sobre su pasión por el salto base, siempre le hacían la misma pregunta: ¿por qué alguien en su sano juicio se lanzaría en paracaídas desde un acantilado? Y él, que era por lo visto un tipo bastante bromista, o por lo menos con mucho sentido del humor, tenía varias respuestas ya preparadas, ya pensadas. La primera era una respuesta de tipo romántico, ¿no? Decía algo así como: estoy haciendo honor al hermoso espíritu de la humanidad de buscar nuevas aventuras. Otra respuesta también tenía un tono más rebelde, más inconformista. Y salto, decía Voynich, porque hay que romper algunos dogmas que nos han inculcado como si fueran leyes inquebrantables y que son mentira. Una de estas leyes es la creencia de que es imposible saltar desde un precipicio. Y luego tenía otra respuesta más descriptiva, en la que contaba cómo se sentía cada vez que saltaba desde un acantilado. Él decía que era una sensación de libertad, de poder y de confianza, algo muy cercano a la euforia, algo que le hacía sentirse como Superman. 3 décadas después de que en Estados Unidos el grupo de Carl Voynich pues empezaran a esto del salto base, en España 5 amigos se engancharon a todas estas emociones. Eran Manolo Chana, Carlos Suárez, Darío Barrio, Álvaro Bultó y Armando del Rey. Y de todos ellos hoy solo está vivo Armando. La historia de este grupo de amigos, los pioneros del salto base en España, la cuenta la película La Fiera, que se estrenó este pasado viernes. Armando del Rey está con nosotros. Buenos días, Armando. Hola. ¿A ti cuando te preguntan esto de qué sentías o sigues sintiendo? Siento. ¿Sigues sintiendo? Claro. ¿Sigues saltando? Bueno, el último salto lo hice en el rodaje de la película. De momento estoy ahora mismo en un parón, estoy en el paro. En el paro de saltos. En el paro de saltos. El paro de saltos. Porque bueno, siempre hay que saber parar a tiempo, ¿no? Y tomarse unos tiempos de reflexión que solo tu mente sabe para dónde vas a tirar. Nos ha gustado mucho la peli a Jorge Abad y a mí. Hola Jorge, buenos días. Hola, a mí me ha encantado, sí. Me ha emocionado. ¿Cuándo te ha emocionado más? Pues hay varios momentos de la película que me han emocionado mucho, la verdad. Porque yo esperaba encontrarme una película sobre un deporte y quizá el deporte, no te digo yo que sea lo de menos,
pero es una trama secundaria, es una historia de 5 amigos y de una forma de entender la vida que te hace reflexionar sobre cómo la vives tú. Claro, eso Ahora es verdad. siento que soy un aburrido. Tan anodina, tan aburrida. Que paso de aquí, paso por la vida de puntillas. Sí, así es. Vosotros sí que vivís la vida, habéis vivido la vida muy intensamente, Armando. Sí, y gracias a todo esto la sigo viviendo intensamente. O sea, mi vida realmente es súper intensa. Y quiero que sea así, me gusta y la disfruto. Porque claro, esto siempre se piensa que es un... Explícanos de verdad qué es esto del salto base. Porque no es que estés en una base y saltes, sino que base es un acrónimo. Sí, es un acrónimo, significa algo cada letra, ¿no? Claro, la B de building, A de antena, sí, S de span, que son los arcos de los puentes, sí, y E de earth, ¿no? Que es la tierra, ¿no? Son los saltos de tierra. O sea, son puentes, antenas, acantilados y edificios. Vale, o sea que es salto base, es saltar con un paracaídas sin utilizar ni globo aerostático posible, claro, ni avión o helicóptero, todo lo que se mueva, lo que se tercie. Eso no nos vale. Para los puristas no es un salto base. No es un salto base. Y luego, hacer el salto base con la otra modalidad, que es añadirle al salto un traje de... ¿Qué nombre específico tiene el traje? De alas. Un traje de alas, sí. Que es como... Me imagino que la gente sabe cuál es el traje de alas porque parecéis ardillas voladoras, ¿no? Exactamente. Esa es la... Además... De ahí viene el invento. ¿no? Está inspirado en la forma de planear de las... Totalmente. Sí, las ardillas. Sí. Vosotros empezasteis los 5 con el salto base, solamente con el paracaídas. Sí, bueno, realmente empezamos con el paracaidismo. Todo el grupo, ¿no? Santi, Tony, Álvaro y aquí Manolo, Carlos, pues todos empezamos con el paracaidismo. Sí que es cierto que los catalanes, en este caso Santi y Tony, que eran los compañeros de Álvaro, eran profesionales, trabajaban en el centro de paracaidismo full time y estaban todos los días saltando, haciendo tándems, haciendo cursos de AFF, con lo cual pues terminaron su carrera con 22.000 saltos cada uno, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Y nosotros pues éramos saltadores de hobby, entonces claro, nos juntábamos para aprender con ellos. Pues algunos cocineros, ¿no? Otro se dedicaba a la montaña, Carlos se dedicaba a la montaña totalmente. Así es, y tú te dedicabas al negocio de la familia. Eso es. Así es. Y claro, ¿os juntan los catalanes y os juntan a los madrileños? ¿Sí? Nos juntamos todos. Os juntáis todos y ahí es cuando la cosa se pone más seria. Sí. Sí, porque en ese momento éramos esponjas de absorber toda la información y de disfrutar. Y bueno, pues saltar en paracaídas es tan divertido, ¿no? Aunque sea en un centro de paracaidismo, subes con tus amigos en el avión, te tiras un minuto volando, realmente es una pasada, ¿no? Realmente saltar es algo antinatura, ¿no? Tú vas en un avión, se abre la puerta y saltas. Yo me acuerdo la primera vez que me hice el curso de paracaidismo, que iba andando por la calle, escuchaba un avión, lo veía y me quedaba mirando diciendo, joder, y te tiras de ahí y ahora estoy aquí, ¿no? Sí, o sea, increíble. Claro, y perdona, Begoña, una de las cosas que viene al hilo de esto es la unión que se forma entre ese grupo, que yo creo que es una unión especial como consecuencia de haber vivido emociones muy intensas, que se ve en la película, pues cuando se juntan, por ejemplo, a cenar, como entre ellos hay unos códigos que quizá el resto no tenemos. Sí, realmente cuando te expones a ciertos momentos, ¿no? que son extremos, entre comillas, o que de una intensidad que está fuera de lo común, esa unión es brutal. O sea, no hay nada que te una más, ¿no? que una experiencia de este tipo. Tú eres, tú has sido asesor, ¿no? de crear esta película, La Fiera. Has sido asesor. ¿La han hecho bonita para ti? Es decir, ¿te ha gustado cómo ha quedado al final? ¿Se ve y se siente todo lo que sentisteis vosotros, todo lo que vivisteis vosotros? ¿Se puede captar realmente aquella experiencia y aquella vida? Pues mira, yo realmente me quedé tremendamente fascinado y sorprendido de cómo se ha tratado, ¿no? Con qué elegancia, con qué pasión, con qué... porque es muy difícil caer en los tópicos, ¿no? Haciendo películas de estas. Esta película no es una película de deportes, no es una película... lo que tiene esta película es una misión de un mensaje para absolutamente todo el mundo de cómo hay que vivir la vida, cómo hay que disfrutarla,
y te hace reflexionar, ¿no?, de lo que estamos haciendo y de que tenemos que saborear cada segundo, cada minuto que vivimos. Si somos felices haciendo nuestros hobbies, da igual lo que sea, eres luego mucho más feliz en tu trabajo, eres más feliz con tus familias. Ese es el mensaje, ¿no? Y yo animo a la gente a que vea una película de este tipo, porque no se ha hecho ninguna en España. Es algo completamente fuera de lo común y no es una película de deportes, realmente es una película que va muchísimo más allá, ¿no? Es una oda a la alegría, a la vida. ¿Y crees que os van a entender más? Porque mucha gente dice, en algún momento de la película sale, ¿no? Nos ven como unos locos, nos ven como, o sea, con una cierta incomprensión. Irresponsables. Sí, como que no sentís comprendidos por la parte de la sociedad que es casi toda, que no practica este tipo de deportes. ¿Crees que esto va a ayudar a que la gente os entienda vuestra forma de vivir? Pues no lo sé, la verdad, pero tampoco pasa nada, porque ¿quién entiende a los pilotos del Dakar que se tiran un mes jugándose la vida en las dunas, que es un deporte súper peligroso, ¿no?, lo que hacen? O yo no he fumado nunca, entonces yo no entiendo a los fumadores, ¿no? ¿Qué porcentaje de gente hay? Muchas gracias que en la peli dices, esos del parkour están locos. Sí, los que van saltando por los tejados. Están locos, pero ¿cómo puede decir una persona que se tira en el aire? Pero tú no has visto a esos que están enganchados de una barandilla con un patio ahí de 400 metros. Sí, ya. A una mano y con la otra la cámara. Sí, claro que sí. ¿No? Nosotros por lo menos hacemos algo que tiene una técnica, que tiene un estudio, que cuando saltas, tú haces un estudio brutal del sitio donde saltas, mides los desniveles, O sea que hay que quitar la categoría de el deporte más peligroso del mundo al salto base y ponérsela al parkour. Al parkour. No, así es. ¿Y qué tal hace de ti Bernadeu? Miguel Bueno, para mí fue una gran sorpresa porque cuando le conocí y empezamos a hablar, nos dimos cuenta que teníamos un montón de amigos en común. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí. Curioso. Que yo ya le había conocido sin saberlo hacía 2 años y habíamos estado hablando. ¿Sí? Y que bueno, pues que practica el surf como yo, que es algo que me encanta, hace apnea como yo, que es algo que me vuelve loco también, sí. y nos dimos cuenta que somos prácticamente iguales en distintos años, ¿no? Sí, sí, el más jovencillo, ¿no? El más jovencillo, ¿no? Alto, guapo, tal. Con pelo. Con pelo, digo, si es que eres lo que yo siempre he querido ser. ¡Qué tío! Lo que sí es cierto es que, como decías antes, ¿no? Que Carlos Cuevas, por ejemplo, el actor, que hace de Carlos Suárez, dices que se parece. Tiene un aire. Tiene un aire. Sí. Y pasa lo mismo con Miguel Ángel Silvestre. Que hace de Barrio. Miguel Ángel Silvestre tiene 10 aires. 10 aires. 10 aires a Darío Barrio, sí. Sí, sí. Mira, yo me enteré, que no lo sabía, que le había ayudado a preparar el personaje Carlos Latre. Ah, porque Carlos era amigo de Darío, muy amigo de Darío, y bueno, claro, con el nivel que tiene Carlos de clavar un personaje. Claro. Y yo no, me enteré después, entonces yo le dije a Miguel Ángel, joder, antes de saberlo, digo, tío, es que... ¿Reconocías gestos? ¿Reconocías todo? Algo? El lenguaje corporal, ¿no? Como en la escena que están con los periodistas, sí, en la rueda de prensa, ¿no? Esa mirada desafiante, sí. Cómo su cuerpo, cómo se echa adelante cuando habla, es que es clavado. Qué fuerte. O sea, lo hacía más allá de lo que es una imitación, ¿no? El ver a una persona que lo está clavando sin hablar, simplemente viéndole, es una pasada. Y claro, David Marcé es como Álvaro Bultó como si fueran mellizos o incluso gemelos, ¿no? Sí, este es increíble. Y luego, David Marcé a nivel personal es simpaticísimo. Es un tío simpaticísimo, igual que lo era Álvaro. Entonces, naturalmente, ya había ahí un plus muy, muy hecho, ¿no? Y luego yo bueno, pues... La verdad es que yo a la productora les di vídeos de todos, no saltando, sino hablando, en fiestas, entrevistas, ¿no? Y entonces cada uno iba cogiendo, ¿no? algunos tips, ¿no? Álvaro decía muchas veces, no sé qué, no sé cuánto tal, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Y los suelta por ahí. Sí. Que claro, tú ver la película ya terminada, de repente se te habrá pasado montones de años de tu vida, ¿no? Viendo esa película. Bueno, yo he estado en prácticamente
todas las escenas que se rodaban de escalada y paracaidismo estaba metido en el rodaje. Sí. Salvador Calvo me ponía una silla a su lado, me hacía ver todas las escenas y me decía, oye, ¿cómo lo ves? ¿Te ha parecido bien? Eso es de una generosidad, eso es brutal, ¿no? Sí. Yo me sentía allí como yo qué sé. Claro, has sido asesor. Sí, claro. De la película. Pero que yo no he sido asesor nunca en mi vida, entonces no sé qué significa y no sé a qué nivel un asesor es asesor hasta que no te hacen asesor. Claro, así es. ¿No? Depende del director que tengas también, acaba siendo un asesor más pequeño, más grande. Pues esto era vivir en el paraíso del cine, o sea, la magia del cine, ver a Salva dirigiendo ahí a 250 personas, yo no sé, pero aquí ¿qué hace? ¿Y ese de allí qué hace? ¿Y ese de allí? ¿Y ese que...? Eso es una auténtica rodaje, ¿no? Flipante. Habiendo leído el guión antes, que cuando Alejandro me dio el guión, me dice, mira, a ver qué os parece tal, yo vi el guión. Yo no me había leído un guión en mi vida. Y entonces lo ves todo guionizado y tal, y yo digo, pues esto es muy, muy corto, si me lo he leído en una hora. Claro. Luego eso engorda. Y claro, luego en escenas, tal, eso... Lo que pasa es que tu personaje, claro, vive una situación, yo creo que es de los que tiene una historia más dura, porque está en dos momentos en los que pierde a dos amigos, él solo. Es de los 5 el que le toca vivir la experiencia de la pérdida en solitario 2 ocasiones. Sí, a ver, realmente la historia está muy bien contada y no es que esté basada en hechos reales, es que prácticamente es todo real, tiene poco de ficción. En la realidad éramos más, ¿no? El equipo de los catalanes era Santi Corella, Toni López y Álvaro Bulto. Entonces yo casi todos los viajes los hacíamos todos juntos. En el accidente de Álvaro estaba Santi, menos mal, porque si estoy yo solo... Claro, es que me parecía durísimo. Pero sí que es cierto que el momento en el que tiene el accidente Álvaro y estamos Santi y yo, me marcó profundamente el hecho de ir de viaje 3 en un coche y volver 2, ¿no? Además con todas las cosas de Álvaro, eso fue... Y tú fíjate lo que es la mente, al final nos volvimos de Suiza hasta Ampuria Brava conduciendo, riéndonos todo el rato, Santi y yo, riéndonos, diciendo, joder, ¿te acuerdas cuando tal? Joder, tal. O sea, fíjate lo que es la mente, cómo es capaz de manipularte para que sigas siendo feliz, ¿no? Por lo menos es lo que nos pasa a nosotros. A lo mejor a otras personas no, pero nosotros somos así y eso me parece un don. Y además tenéis el convencimiento de que la persona que se ha ido ha vivido tan libremente, ¿no? Y con una fuerza tan vibrante en la vida que se ha ido, se puede decir que te vas satisfecho, ¿no? De lo que has hecho. Claro, tú ten en cuenta que cuando nosotros estábamos haciendo esto, en España igual había 15 saltadores base. Yeah. Éramos unos privilegiados y vas a renunciar, si tienes la ocasión, a saltar la catarata más alta del mundo en un paraje 5 días de trekking, 6 días, donde nadie ha pisado, o sea, el ser humano no ha pisado por donde hemos ido. Fuimos los primeros que hicimos ese salto andando y luego saltando y con traje de alas. Hemos tenido el privilegio de Santi, Toni, Álvaro, de preparar el salto en el Polo Norte, en el Polo Sur, el cruce del Estrecho de Gibraltar. Yo hace poco saltar por encima del Cumbre Vieja, ¿no? El volcán de la isla de La Palma, ver todo aquello devastado y volarlo y hacer fotos. Son cosas tan auténticamente maravillosas que dices, voy a renunciar a esto. Sí. ¿Cuántas veces le has prometido a tu madre que lo ibas a dejar? Unas cuantas. Claro, es que en la película se ve esa parte del sufrimiento de las parejas, de las hermanas, de las madres. Claro. Que yo las entiendo perfectamente. Hombre, para entenderlas, claro. La madre de un torero, al final, yo creo que sufre más que la madre de un saltador. Sí, pero no le cuentas nunca cuando está saltando. No, yo a mi madre le enseñaba a toro pasado. Claro. Le decía, pues mira lo que he hecho. Claro. Así es. Pero mi madre presume de hijo, ¿eh? No, claro, ¿cómo no va a presumir de hijo? Lo que pasa es que el sufrimiento lo llevas por dentro y no te lo quita nadie. Eso está claro. ¿A quién recomiendas que vea esta película? Yo se la recomiendo a todo el mundo porque... Y los chavales que tienen 15 años, imagínate, ¿no? Que piensan, ¡ostras! ¡Cómo mola! Porque fíjate tú, es que hacéis cosas alucinantes. Y además en los planos
son también muy Sí, impactantes, ¿no? Está muy bien está hecho. filmada. Está muy bien filmada. Sí. Mira, esto es algo tan vocacional que no porque veas una película y te impacte y te guste, vas a ponerte a hacer lo que están haciendo, ¿no? Es como si ves una película pues no sé, de Fórmula 1, Ya. pero se lo recomiendo porque el mensaje que hay detrás de todo esto es tan bonito, es tan profundo, las ganas de vivir, ahí lo que se enseña son las ganas de vivir, ¿no? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Pues vívela como quieras, vete a por ello y disfrútalo. Da igual que sea saltando o leyendo un libro en el retiro. Si tu obsesión y tus ganas de vivir pasan porque tu hobby sea leer un libro al sol en el retiro y disfrutar ese momento, disfrútalo, ¿no? O sea, realmente aprendes a disfrutar cada segundo de tu vida. Yo estoy aquí, estoy saboreando cada segundo. Digo, que no se acabe nunca. Venga, a seguir haciéndome preguntas. Venga, va, y otra. Pues no podemos hacer tantas preguntas, porque la cosa se acaba. El viernes pasado se estrenó, que ya está en todos los cines para que la vean, y se la recomienda Armando del Rey, que es uno de los protas. Gracias, Armando. Con la música de Roque Baños, por cierto, que estamos escuchando. Claro. Y luego el flamenco metido ahí, el flamenco que va con todo, ¿no? Zapateado del corral. Claro, yo me dedico a flamencar el mundo. Entonces, que esté ahí metido, no ese zapateado de Belén López, el cante de Pedro Jiménez, del perrete, no el cajón del Chispas. ¿Y las manos de quién son? Belén López. La que hace de la fiera. Es brutal. O sea, esas transiciones son... Enhorabuena. Muchas gracias. Una cosa más bonita para tu vida. Me tengo que ir, ¿no? Sí. Te puedes quedar durante la publi y te puedes quedar un rato si quieres. Vale. Venga, hasta ahora. Gracias. Chao, gracias.